Hola, profesores y compañeros. Mi nombre es Mariana Sena y junto a Correa Yanina Soledad, Jope Ana Paula, Juárez Dayana Rocío y Mirra Benjamín, vamos a presentar nuestro trabajo de investigación llamado El teletrabajo en la Oficina de Gestión de Audiencias del Poder Judicial. A continuación, voy a explicar la problemática de nuestra investigación. En el contexto actual en el que la pandemia vino acompañada de grandes cambios tecnológicos, económicos y laborales, todas las organizaciones y empresas tuvieron que ajustarse a los protocolos establecidos por el Comité Operativo de Emergencia para poder continuar con sus actividades de forma habitual dentro de sus posibilidades. Y el Poder Judicial no fue la excepción ante estos cambios. En el marco de la implementación del nuevo Código Procesal, el Poder Judicial en el año 2020 crea la Oficina de Gestión de Audiencias, para la cual estaba prevista la modalidad de trabajo presencial, la que se vio obstaculizada por la situación actual de pandemia, razón por la cual se debió ajustar de manera acelerada los procesos de trabajo y ejecución de tareas debido al tipo de servicio que brinda esta oficina, teniendo en cuenta que en el proceso penal se encuentra en juego la libertad de las personas. El teletrabajo puso en manifiesto diferentes situaciones como la falta de contacto directo entre los empleados, horarios de trabajo atípicos que suelen extenderse, mucha exposición a la pantalla, alteración del entorno laboral como familiar, un cambio total de la rutina. Este modo de trabajo en la oficina de gestión de audiencias supone cambio de estructuras transversales para los agentes judiciales, que llevó a que cada uno de ellos viva su propia experiencia de cómo transitar este proceso. Y es lo que en este trabajo intentamos conocer. Como pregunta de investigación nos planteamos, ¿cuál es la situación del teletrabajo en la Oficina de Gestión de Audiencias en San Miguel de Tucumán en el año 2020? ¿Cómo se está llevando a cabo el trabajo remoto en la Oficina de Gestión de Audiencias del Poder Judicial? ¿Cuáles son los principales efectos a la hora de llevar a cabo el trabajo remoto en la Oficina de Gestión de Audiencias? ¿Y cuáles son las actitudes que tienen los empleados con esta modalidad de teletrabajo en la Oficina de Gestión de Audiencias? Ahora mi compañera Janina va a seguir con la presentación. Los objetivos de la investigación. El objetivo general del trabajo es conocer la perspectiva de los trabajadores en cuanto al teletrabajo en la Oficina de Gestión de Audiencias del Poder Judicial de San Miguel de Tucumán. Como objetivos específicos tenemos indagar, entender y captar. Indagar cómo se está llevando a cabo el teletrabajo, entender los principales efectos a la hora de llevar a cabo el trabajo remoto y captar las aptitudes de los empleados para realizar las actividades en el teletrabajo. Como marco teórico para nuestro trabajo nos basamos en el cambio organizacional, el marco legal, el teletrabajo y la comunicación organizacional. Comenzamos desde el cambio organizacional, que como nos menciona Chiavenato, las organizaciones exitosas son aquellas que cambian para responder con rapidez a las circunstancias. A su vez, Kurt Lewin subraya que los cambios se producen en tres etapas. Uno, la descongelación, como el caso de la pandemia que generó esa necesidad de cambio. El cambio propiamente dicho, que es cuando se decide adoptar esas nuevas actitudes, valores, comportamientos, o sea, la manera de trabajar. Y por último, la recongelación, que significa que aquello que fue aprendido se integra a las prácticas normales y se convierte en la nueva forma en que las personas aprenderán para hacer su trabajo. Por otro lado, en cuanto al marco legal del teletrabajo, podemos mencionar que comenzó en el año 2003 a través del Ministerio de Trabajo y Empleo, que comenzó a trabajar en la regulación y se conformó la Comisión de Teletrabajo. En el año 2007 se elaboró un proyecto de ley y a lo largo de los años fueron saliendo resoluciones al respecto, hasta que el 30 de julio del 2020, con la pandemia de por medio, el Congreso sancionó la ley número 27.555 del régimen legal del contrato de teletrabajo. Este régimen nos trae la modalidad de teletrabajo, que es una forma de trabajo a distancia en el cual el trabajador desempeña su actividad sin la necesidad de presentarse físicamente en el lugar de trabajo,
y se basa en el uso de la tecnología de la información y la comunicación para llevarlo a cabo. En conclusión, el teletrabajo no nació como consecuencia de la pandemia, pero sí cobra mayor importancia a causa de esta, tanto así que obligó a los legisladores a darle un marco normativo. Donde más se ve reflejada esta modalidad es en la comunicación organizacional. La comunicación organizacional se define como el intercambio de información entre el emisor y el receptor. Según Kinnick y Kreiner, esta comunicación cambia rotundamente de ser presencial, el cara a cara, a otros tipos de comunicaciones, como las que menciona el ABC del teletrabajo, la unidireccional, la bidireccional, la interactiva y la móvil. La comunicación unidireccional en la cual solo uno interviene activamente, el emisor. Esta situación se vive cuando hay una conferencia o una exposición. En la comunicación bidireccional interactiva tenemos la interacción de dos interlocutores. Hace referencia entonces a la posibilidad de recibir retroalimentación inmediata ante un mensaje emitido por alguno de los interlocutores. Y la comunicación interactiva con múltiples interlocutores, en este modelo se alcanzan mayores niveles de interacción, pues múltiples interlocutores interactúan entre sí. Y por último tenemos la comunicación móvil, que es donde uno o varios de los interlocutores están en movimiento. En lo que respecta a la comunicación, en la modalidad de trabajo remoto, la falta de contacto personal directa, de cara a cara, puede generar en el responsable y los integrantes del equipo la percepción de no poder acceder a consultas y devoluciones instantáneas, tal como se presenta en el ámbito de la oficina de manera cotidiana. Lo importante es que, aunque ya no compartamos un espacio físico común, la comunicación entre los diferentes miembros del equipo sea fluida. Respecto al marco metodológico, adoptamos un enfoque de investigación cualitativa que nos permita comprender los fenómenos desde la perspectiva de sus participantes. Elegimos el diseño fenomenológico empírico con el propósito de explorar, describir y comprender las experiencias de las personas respecto a un fenómeno en particular, que en nuestro caso es la implementación del teletrabajo en la Oficina de Gestión de Audiencias de San Miguel de Tucumán. Como técnica de recolección de datos, hicimos entrevistas abiertas y un grupo de enfoque para luego proceder a la triangulación de los medios. Como muestra, aplicamos un muestreo por participantes voluntarios de empleados que forman parte de la Oficina de Gestión de Audiencias, y para el análisis de los datos utilizamos nubes de palabras. En cuanto a la entrevista, se la hicimos a 2 empleados de la oficina para indagar sobre su percepción y cómo se siente desempeñando esta nueva modalidad de trabajo. Ambas reuniones se hicieron por Meet, teníamos una guía general de temas, pero la entrevista fue flexible y los empleados nos pudieron contar sus sentimientos, opiniones y sobre todo su experiencia respecto a esta nueva modalidad de trabajo. En cuanto al grupo de enfoque, también lo realizamos por Meet. Participaron 6 personas, 3 hombres y 3 mujeres. 2 de nosotros fueron moderadores y el resto estuvo tomando notas y observando lo que pasaba. Al comienzo estaban un poco inhibidos los participantes, luego comenzaron a soltarse, interactuaban y se podía notar lo acostumbrados que están a la comunicación virtual. Los hallazgos que se obtuvieron fueron los siguientes. Incertidumbre. El cambio causó miedo e incomodidad en los empleados judiciales. A pesar de esto, los mismos pudieron adaptarse a esta nueva modalidad, modificando sus hábitos y creando un nuevo espacio de trabajo dentro de su hogar. Sin embargo, ellos prefieren la presencialidad. Además, sienten incertidumbre a la hora de regresar a trabajar de forma presencial porque no saben cómo desempeñar su trabajo, debido a que esta oficina fue creada bajo el nuevo Código Procesal Penal. En cuanto a la comunicación, fue deficiente. ¿Por qué? Porque existe una interferencia en la comunicación bidireccional interactiva. Es decir, que no existe una retroalimentación inmediata cuando uno de los empleados emite un mensaje. Además, debido a la virtualización, no pudieron desarrollar vínculo de amistad con sus compañeros. Los empleados manifiestan que solamente pudieron desarrollar una relación cordial de trabajo. Respecto a las herramientas de trabajo como computadoras, sillas ergonómicas e internet,
En su mayoría fueron adquiridas por los mismos empleados. Es decir, que la institución no les brindó las herramientas ni tampoco una capacitación para que ellos supieran cómo hacer un trabajo de forma virtual. Esto causó en los empleados sentimientos de soledad, incertidumbre, miedo, frustración, porque no sabían cómo trabajar de manera virtual. En cuanto al ámbito social y familiar, tuvo efectos negativos, debido a que los empleados trabajaban extensas horas de trabajo. Además, no se cumplía el derecho a la desconexión digital. Esto hacía que ellos no pudieran compartir tiempo de calidad con sus seres queridos y familiares. Además, la actitud de los empleados es de cansancio, justamente por las jornadas extensas de trabajo. Además, la ley de teletrabajo no se cumple en diversos artículos, como ser el artículo 5, derecho a la desconexión, o el artículo 9, elementos de trabajo, entre otros. Bien, en cuanto a la codificación que se hizo, fue transcribir las entrevistas que se realizaron para luego analizar cada párrafo, hacer la codificación abierta en cuanto a las categorías y asignarles un código. En este mapa se puede observar que la categoría central es el teletrabajo, que surge de relacionar diversas dimensiones, como el cambio organizacional, la comunicación, el ámbito legal, el ámbito social y laboral. En el caso del cambio organizacional surge de relacionar nuevas funciones, ventajas, dificultades, y así surge esta codificación axial que es el cambio organizacional. De igual manera con la comunicación, surge de vincular la comunicación interpersonal, la comunicación virtual. En el caso del ámbito legal surge de relacionar tecnologías y herramientas, desconexión digital, capacitación, dificultades. Y por último, el ámbito social y laboral surge de relacionar tiempo con la familia, adaptación familiar y vínculo de amistad. A partir de los datos recolectados, a las recomendaciones las dividimos en dos, para el Poder Judicial y para los empleados judiciales. Para el Poder Judicial se recomendó poner mayor énfasis a la implementación de comunicación y organización para poder brindarles a los empleados judiciales la mayor cantidad de herramientas posibles para llevar de una mejor manera el teletrabajo, desempeñando de manera eficiente las tareas asignadas. También se recomendó conocer y tener en cuenta las distintas realidades del ámbito social y familiar de los empleados, puesto que en el lugar donde cumplen sus obligaciones es, en la mayoría de los casos, su hogar, y en ocasiones el ambiente no se encuentra aislado de todo factor ajeno al trabajo. Se recomendó establecer un horario fijo de trabajo. Es necesario que el mismo sea respetado para que haya horario de descanso, respetando el derecho a la desconexión. Y por último, en caso de volver a la presencialidad, capacitar a sus empleados para que logren adaptarse y desempeñar sus funciones de la manera deseada. Para los empleados se recomendó comunicar las distintas realidades que se viven dentro del ámbito social y familiar, de tal manera que sean consideradas por el empleador, puesto que es el lugar donde la mayoría cumple sus obligaciones. Se recomendó también aprovechar todas las tecnologías de la información y comunicación disponibles, para mantener una comunicación fluida entre los diferentes miembros del equipo, aunque ya no comparte un espacio físico en común. Esto permite interactuar con otras personas y disminuye la sensación de aislamiento o soledad. Y por último, se recomendó que la mayoría de los empleados perciben el teletrabajo como invasivo de la vida privada, porque se sugiere, en medida de lo posible, contar con un lugar propio de trabajo con privacidad. Por ejemplo, trabajar en el dormitorio, en la cocina o un espacio común no es buena idea. En cuanto a la conclusión, podemos identificar que la mayoría de los empleados tuvieron una experiencia no tan buena respecto a la implementación del teletrabajo. En parte, se debe a la resistencia al cambio que pudimos observar en ellos, y también una percepción de que el Poder Judicial no se organizó de la mejor manera para poder brindarles las herramientas que ellos creían que eran necesarias. A pesar de que hay una ley que regula el teletrabajo, se puede evidenciar la superación de las horas laborales, teniendo que exceder el uso de los espacios domésticos. Por ello, cabe destacar el gran esfuerzo por parte de los agentes judiciales que lograron adaptarse tomando una actitud autónoma y proactiva en esta situación inesperada. Si bien aún existen aspectos pendientes a mejorar, en esta etapa se ha desarrollado un aprendizaje colectivo, de modo que imaginamos un futuro donde exista un servicio mixto en la oficina de gestión de audiencias, donde se concilien el trabajo presencial
y el virtual, gozando de los beneficios de ambos mundos, de modo que permita incorporar otras alternativas que fortalezcan la prestación de sus servicios. Esta es la bibliografía que usamos. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.